Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Bueno, estamos aquí el día de hoy para hablar sobre la iglesia perseguida. Hemos tenido varios hermanos que han compartido sobre la situación de varios creyentes como ustedes y como yo que se encuentran en países hostiles en contra del evangelio de Cristo. Yo le voy a hablar hoy de un país que queda en continente africano que se llama Argelia. Cuando puedas ponme la diapositiva, por favor. Argelia es el país que vamos a hablar y, como le dije anteriormente, es un país que se encuentra en el continente africano. Para ser más exacto, queda en el norte de África. Este país tiene una peculiaridad. Casi todo el mundo que vive allí profesa o cree en el islamismo, la religión musulmana. Pero yo te voy a hablar un poquito sobre este país. Este país tiene una historia muy extensa y muy amplia por la sencilla razón de que una de las personas que se consideran las personas más inteligentes después del apóstol Pablo nació allí. Esa persona se llamaba Agustín de Hipona. Esta persona nació en el año 354 y murió en el 430. Era un teólogo influyente en el cristianismo. Entonces sabemos que este país o este territorio fue cuna o lugar de una persona prominente en el evangelio. Pero en el pasar de los años hubieron ciertos cambios. En el año 570 después de Cristo nació otro personaje llamado Mahoma. Mahoma fue la persona fundadora del islamismo. Él hizo esto el 20 de junio en el año 622 después de Cristo. Entonces, esta religión, al pasar los años, se fue haciendo fuerte, fue ganando adeptos, pero ellos, para ganar seguidores, hicieron una cosa. Hicieron la guerra contra pueblos, y todo pueblo que ellos llegaban y conquistaban, adoptaban el idioma árabe, que era el idioma de Mahoma, y la religión que él profesaba, que era el islamismo. Entonces, uno de esos países que fue conquistado por el movimiento de Mahoma fue Argelia. Lo que quiere decir es que ellos, los argelianos, adoptaron el lenguaje árabe y a su vez adoptaron la creencia musulmana. Esto pasó en el año 670 al 708, fueron todas estas batallas. Ok, con el pasar de los años, Argelia fue colonizada por los franceses en el año 1830 hasta el año 1962. Pero los franceses venían del continente europeo y venían con la religión católica. Cuando los franceses llegaron a Argelia, vinieron y establecieron iglesias, las personas que Francia mandó a cuidar sus intereses. Entonces, ellos tenían iglesias, pero como el islamismo es una religión monoteísta, nunca adoptó lo que es la religión católica. Monoteísta es que creen en un solo Dios. Ok, los europeos llevaron el catolicismo, dejaron iglesias implantadas, pero más que todo eran solamente atendidas por esos franceses. Pero en el año 1954, síganme que esto tiene un propósito. En el año 1954, Argelia empezó a pelear por su libertad. Y en el año 1962, ellos pudieron tener la independencia del país. Es decir, ya no pertenecían más al dominio francés. Te dije entonces, Argelia, primero estaba Agustino de Hipona, una persona prominente en el evangelio. Luego vino el islamismo en el año 670, tomó control por un tiempo. Luego vino la colonización de Francia y tomó control por otro tiempo. Hasta aquí estamos bien. Entonces,
el árabe y la religión o la cultura musulmana es parte de ellos, es lo que ellos viven, lo que ellos creen en el 96% de todas personas. Lo que quiere decir que de cada 100 personas, 96 de ellos son musulmanes. Independientemente de todo lo que pasó, que Francia lo conquistó y todo lo demás. Entonces, en el año 1983, había un joven, ya te voy a empezar a hablar de suceso, llamado Hassan. Hassan es un hombre musulmán. Y Hassan estaba en una parte montañosa de Argelia. Ponme el mapa cuando puedas, por favor. Ve para atrás, por favor. Él estaba en la parte norte de Argelia. Este señor, Hassan, era un jovencito que tenía 12 amigos argelianos. Y vieron unos turistas que llegaron a esa zona montañosa y pusieron una carpa. En otros países le llaman tienda de campaña, en inglés le llaman tent. Esas casas movibles que ponen ahí. Ok, ellos vieron que los turistas vinieron y había un viento muy fuerte y los turistas no sabían ponerla bien. Y llegó el viento y se llevó la carpa. Y esta gente, Hassan, los jóvenes de Argelia, se empezaron a reír de los turistas. Mira, estos no saben de esto. Y riéndose, después de un rato dijeron, no, vamos a ayudarlo. Fueron a ayudar a esas personas que habían llegado como turistas y todas las pertenencias que se habían volado con el viento la trajeron luego al mismo sitio y los turistas empezaron a hablar con ellos. Los turistas eran cristianos o son cristianos. Y le dicen ellos a las personas de Argelia, ¿por qué no jugamos un partido de soccer? A soccer match. Fútbol. Ok, ellos dijeron, no podemos porque nuestro mejor jugador argeliano está enfermo, no podemos hacer esto. Tenemos aquí personas suficientes, pero todavía nos falta uno y ese es el mejor. Entonces le dice el uno de los turistas cristianos, ok, yo puedo orar por él para su sanación. Y Hassan nunca había escuchado de sanidad divina y se sorprendió y pensó tal vez, bueno, esto no va a ser nada malo ni bueno, vamos para que tú ores por él. Resulta que los turistas fueron, oraron por el amigo de Hassan y el joven se sanó. Entonces jugaron fútbol, amenizaron un rato y en una llega Hassan, curioso, él que quería saber del Padre Celestial que el hombre invocó en la oración. Entonces cuando Hassan le pregunta, estas personas, los turistas que eran evangélicos cristianos, compartieron la gracia de Dios con todos los muchachos. Pero Hassan decía que eso no sonaba como historia, sino que sonaba como una realidad en la vida de él. Y de todas las personas que estaban a su lado se convirtieron de una manera que él no explica hasta hoy. Y él es convertido cristiano. Y él dice, es un milagro que tanta gente se haya convertido. Porque aquí no hay ni librería cristiana, ya él siendo cristiano dice eso. No hay acceso a Biblias y las iglesias no abundan. Y la gente se convertía por medio de Hassan y de las personas que habían escuchado el evangelio. Pero entonces cuando la policía se dio cuenta que el evangelio pasó a ser una de las religiones que abundaba más, o es decir, crecía más rápidamente, trató de paralizar el crecimiento del evangelio en Argelia. Y en el año 2006 llegaron las personas que determinan las leyes en Argelia y pusieron leyes para limitar el crecimiento de la religión, es decir, de toda religión no islámica. ¿Cómo lo hicieron? Criminalizando cualquier persona que hiciera literatura o incitara o sedujera a cualquier persona de la religión musulmán a convertirse a esa religión. Es decir, cualquier persona que quisiera que un musulmán saliera de su fe era un criminal ante la ley de Argelia. Ok. Entonces se la pusieron difícil a los cristianos porque empezaron ahora a sufrir persecución porque se veían como actos ilegales el compartir su fe. La historia que tengo cuenta que Hassan estuvo detenido varias veces, pero lo soltaban, salía, lo soltaban, pero son personas que están determinadas por Dios para seguir esparciendo el evangelio. Luego te voy a hablar de Hakim. Dame la próxima diapositiva, por favor. Hakim es un pastor que en el 2008, con todas estas interrupciones, fue capaz de establecer una iglesia en Argelia, en el norte de Argelia. Eso pasó en el 2008.
Dice la información que en el año 2009 había crecido ya a 300 miembros. Estaba creciendo la iglesia rápidamente. Y en diciembre de 2009 llegaron musulmanes radicales y se pararon enfrente de la iglesia para que no asistieran a la iglesia porque había un culto de Navidad. Y impidieron que la gente entrara al culto. Para poner la situación más difícil, llegaron un día y entraron a la fuerza y se robaron los equipos electrónicos, los equipos de audio. Y para culminar con el crecimiento, aparentemente según ellos, en enero del 2010 llegaron otros musulmanes radicales y le prendieron fuego a la iglesia. Dame la próxima diapositiva, por favor. Le quemaron la iglesia completamente, no quedó nada. Pero el pastor Hakim tiene la perseverancia de decir, después que se le fueron 290 miembros por todos estos actos criminales, de que él se va a quedar ahí predicando el evangelio, aunque sea él solo. Él lo va a predicar. Habiéndote hablado de esta persona, te voy a hablar de la última persona, o de la última pareja, que se llama Hamid y Imen, como lo quieras pronunciar. Dame la próxima diapositiva, por favor. Estas dos personas, una pareja, Hamid es el hombre y Imen es la esposa de él. En el año 2009 ellos vivían en el norte de Argelia y se mudaron para el desierto del Sahara, que es la parte sur de Argelia. Pero resulta que en el desierto del Sahara es donde están casi todas las mezquitas y todos los musulmanes radicales. Es decir, ellos estaban poniendo su vida en peligro al ellos ir para allá enviados por Dios. Pero Dios le había dado una palabra a ellos de que no iban a sufrir ningún daño. Ellos empezaron a hacer reuniones de oración, ellos dos nada más. Ellos se oraban los unos por los otros pidiendo que vinieran las almas. Y se convirtieron 3 católicos que eran extranjeros. Vinieron a la reunión de oración con ellos, pero seguían creciendo y creciendo. Y llegó la policía y paró otra vez el crecimiento. Y en esto pasaron como 3 años. En esta situación la policía lo agarraba, lo soltaban, lo agarraban, lo soltaban, lo agarraban, lo soltaban. Y en una de ellos se determinaron a orarle a Dios y le dijeron, mira Dios, yo no quiero perder mi tiempo aquí. Si tú en realidad me mandaste, yo quiero que tú me mandes 5 almas y las 5 almas tienen que ser árabes. Dicen que al mes de la oración llegó un musulmán y decía, yo quiero saber de tu Dios. Se paró en la puerta de la iglesia uno de ellos, el primero, yo quiero saber del Dios que ustedes profesan. Y el hombre empezó a aprender y se convirtieron 4 almas más en 3 meses. Ahí están las 5. Le respondieron. Y ahora Hamid y Imen tienen una iglesia que están levantando con 40 miembros. Estas personas están determinadas, independientemente de las circunstancias que hayan pasado, en eso. Pero la petición de ellos es de que todos los cristianos que están en el mundo que puedan escuchar acerca de ellos, oren por su protección y por coraje para poder predicar el evangelio a todas las almas. Estas personas tienen como propósito o visión Argelia para Cristo. Entonces, sabemos que hay unos cuantos bautizados aquí. Y los bautizados tienen que saber una cosa, que el creyente que quiera vivir una vida agradable a Dios va a tener persecución.